por los que se van del Señor y los que se desvían. Y es que es fácil, a veces, si uno no se cuida, es fácil el desviarse. Por eso la palabra del Señor dice que el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Porque aún viniendo a la iglesia y aún habiendo sido tocados por el Señor, porque pues muchos hemos sido tocados con el Espíritu Santo, Dios ha obrado en nuestra vida, pues aún así se pueden apartar, ¿verdad? Si no, la Biblia no diría que el que esté firme mire que no caiga. Por eso vemos que, por ejemplo, Salomón, un hombre que Dios se manifestó a él, y yo creo que esto es lo que debemos recalcar, porque Dios se ha manifestado a mi vida también. ¿Se ha manifestado Dios a tu vida? ¿Y en qué lo hemos podido ver? Pues, hermanos, en que Cristo ha cambiado nuestra vida. Porque si no hemos cambiado, entonces no somos convertidos. ¿Ha cambiado Cristo tu vida? Ha cambiado, ¿verdad? Y yo he visto a lo largo del ministerio, pues muchas personas que realmente el Señor los sacó de muchas cosas malas, de la droga, de robar, de muchas cosas. Pero luego, cuando no se han cuidado, pues evidentemente han vuelto otra vez a las andadas. Yo recuerdo que hace unos años, hace bastantes años, un hermano vino de una parte de España, vino con otro, y entonces él me dijo, mira, este muchacho, y era realmente una conversión muy genuina, era un traficante de droga muy grande, y se había convertido, y había cambiado, se había puesto un negocio, todo. Pero claro, luego después, la tentación, porque estas personas que han manejado dinero de lo malo, el diablo les tienta. Y lo que ocurre es que después, pues claro, cuando pasó el tiempo, y sí, ganaba dinero, pero no ganaba tanto dinero como cuando estaba con la droga, pues volvió otra vez a la droga. Y es una pena, ¿no? Es una tentación. Por eso el Señor en la palabra nos advierte constantemente que cuando somos convertidos, pues que tenemos que dejar las cosas del mundo. ¿Por ir a de amén? Otros también, pues otros pecados diferentes que han dejado atrás, gracias a Dios. Y bueno, pues aquí hay un número que, aunque no hayamos pecado de esa manera, pero dice la Biblia que todos éramos pecadores, ¿sí o no? Somos pecadores, pero hemos dejado el pecado. Amén. Ahora, a mí me da pena cuando yo veo a personas que han conocido al Señor y se apartaron, ¿verdad? Y se apartaron del Señor. Y el Señor nos advierte, por ejemplo, a Salomón, y ahora estaremos leyendo, Dios le advirtió que no debía arrimarse a cierto tipo de mujeres, ¿verdad? Pero él, pues no sacó caso, tal vez porque él creyó que podía, cuando Dios le prometió la paz, es como que él sí tuviera que contribuir a la paz. Entonces lo que hizo que se casó con mujeres de todas las naciones que estaban a su alrededor, y no solamente de las naciones, sino de las tribus, de familias grandes. Venga, me caso con esta, y tuvo 700 reinas. Pero claro, lo que no miró es que aquellas mujeres Dios le había prohibido que se casara con ellas, porque dijo, ciertamente van a hacer torcer tu corazón. Y así en el Nuevo Testamento encontramos también que tenemos instrucciones donde Dios nos dice con quién no tenemos que ir, a qué lugar no tenemos que ir, qué es lo que no tenemos que mirar. ¿Puedo gritar fuerte amén? Si nosotros, hermanos, seguimos con fidelidad esos mandamientos de la palabra, te puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí va a caer jamás. Podemos tener luchas, puedes tener problemas,
te puede parecer a veces que no vas a vencer, pero al final vences en el nombre de Jesús. Da un aplauso a Cristo, por favor. Gloria al Señor. Y a su nombre. Así que, qué bueno lo que le ocurrió a Salomón, que Dios se le manifestó, ¿verdad? Y tuvo unos años que estuvo bien, pero después, cuando se arrimó a esta mujer, se apartó. Entonces, algunos dicen, ya lo he dicho muchas veces, y yo creo que sí es así, que cuando leemos Eclesiastés, tenemos que leerlo de una perspectiva de un hombre, que algunos dicen, que recién ha regresado del mundo, y entonces te está contando la perspectiva de lo que él ha vivido, ¿verdad? Y si tú lees los primeros capítulos, te vas a dar cuenta que dice, bueno, pues es que es verdad, aquí es un mundano, porque dice, todo lo que vieron mis ojos, pa moi. Una mujer, para mí. El vino, para mí. Una finca, para mí. Todo. Dice que todo lo que vio, para él. Para luego al final decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aleluya. Y luego después, cuando te habla acerca del trabajo, ¿verdad? Pero claro, todo eso, todo lo que él creó, lo que Dios le mandó a hacer, que eso sí que era bueno, el templo, pero en otras edificaciones que él se dedicó con mucho afán y con mucho esmero, después de haberlo hecho todo, dijo, todo es vanidad, ¿verdad? Acumuló riquezas como ningún otro, ¿verdad? Y al final de la vida dice, bueno, ¿y ahora de quién va a ser esto? Porque a lo mejor viene detrás de mí, viene un bandido y se lo gasta todo en cosas malas. Y entonces te das cuenta que en el libro de Eclesiastés reflexiona sobre muchas cosas de la vida que las ha vivido él y que a veces parece que es confuso. Y acaba el relato diciendo que lo mejor que hay es que el hombre busque a Dios. Por ahí tan fuerte, amén. Y a su nombre. No hay otra cosa, hermano, más grande en esta tierra que tú y yo podamos hacer que buscar a Dios. Uno puede trabajar, por eso también dice una cosa, es Salomón, que todo aquello que él, con que se afanó, y dice, no hay mejor cosa, y esto también viene de Dios, dice, que el hombre disfrute de su trabajo, ¿verdad? Y eso también es algo hermoso, que uno puede, sin tener riquezas, no hace falta, para tener la paz de Dios y la felicidad, el dinero no te lo da, quien te lo da es Dios. Ahora, eso no evita que si Dios te da dinero lo rechaces, ¿verdad? Lo bueno es saber cómo utilizarlo. Y aquí, cuando Dios le habla en 1 Reyes capítulo 11, versículo 1 al 8 a Salomón, dice lo siguiente. Pon atención a esto. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, atención, desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, madre mía, a Astoret, Dios mío, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová con David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio
a sus dioses. Algo realmente horroroso, algo terrible. Ahora, comparado esto con el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, esto es muy importante, claro, especialmente para los que se tienen que casar, pero también para nosotros, porque no pensemos que la unidad solamente es en el asunto del matrimonio, puede ser en muchas cosas. Y tenemos que tener mucha sabiduría en este tiempo. Yo te voy a hablar por mí, por no hablar por nadie, aunque alguno me puede mirar con ojos raros, extraños. Pero cuando yo me convertí al Señor, yo lo he dicho muchas veces, me gustaba la guitarra, me gustaba cantar, divertirme, y aunque no me gustaba el vino, increíblemente, me emborrachaba cada semana con cerveza, no con vino, con mis amigos. Y cuando me convertí al Señor, dejé todo, inclusive en las bodas, que antes me gustaba mucho estar en medio, pues me apartaba, me iba a un rincón y no estaba con aquellos que bebían. Aleluya, por la gloria de Dios. Claro, porque resulta que si antes bebía y ahora Dios me dice en su palabra que emborracharse es malo, pues ahora yo no iba a estar con los borrachos. Entonces, claro, no solamente yo, sino todos los que teníamos ministerio o nos habíamos convertido, nos apartábamos. Y todos los demás decían, mira los aleluyas mala sombra, ala por ahí. Que nos dijeran lo que quisieran. Nosotros queríamos estar, no queríamos pecar contra el Señor, porque sabíamos que eso era malo. Sin embargo, hoy día se ha perdido mucho temor, hablo a nivel general en todos, ¿verdad? Y yo digo muchas veces que cuando hay estas cosas de los trabajos que celebran comidas y ponen vinos, pues hombre, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que en un momento se ha perdido y lamentablemente a algunos el enemigo le ha hecho una mala trastada, ¿verdad? Yo recuerdo cosas muy tristes, ¿verdad? De personas que en el mundo ya tuvieron problemas con la bebida y la droga y bueno, pues se fueron a una fiesta de la empresa, le dieron, no resistió, tomó de todo y cuando volvía para su casa un accidente y murió. Y venía a la iglesia. Aleluya. Por eso, hermano, a veces cuando yo digo cosas y me miran así raro, hermano, que no se puede jugar con el pecado. No se puede. No se puede coquetear con el pecado. Hay que tener mucho cuidado porque el asunto es serio, ¿verdad? Y tenemos que huir del pecado en el nombre de Jesús. Grita un fuerte amén. Señor nos ayude, hermano, a todos. Y mira, y los que tenemos hijos, pues tenemos que cuidar. Yo tuve un pastor, ¿verdad? Y muy bueno, sí, Manolo Vidal, el padre de Marcos Vidal. Era nos llevábamos muy bien, porque estuvo un tiempo yendo a su iglesia, año y medio, antes que viniera a Filadelfia, estuviera cerca, y él me aconsejó muy bien. La verdad que tuve un principio en el Señor muy bueno con este hermano, un tremendo hombre de Dios. Y él desde el púlpito decía algo que hoy día a lo mejor les parece raro, decía, yo cuido las amistades de mis hijos. Porque las amistades pueden tener influencia sobre ellos. Y esto lo predicaba desde arriba del púlpito. Y eso hoy día es así más que nunca. Claro que eso a veces no puede evitar que un hijo se tuerza, pero por lo menos en cuanto a lo que a él respecta, perfecto. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Es el temor al Señor, hermano, el que tenemos que tener, y en estos tiempos que corremos, ¿verdad? Pues tenemos que hilar muy fino, ¿verdad? Necesitamos vivir en una santificación más fuerte que nunca. Si el Señor viene hoy, que nos podamos ir con Él.
porque en el rapto de la iglesia, arrebatamiento, necesitamos estar viviendo en santificación. Porque es en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento nos tiene que pillar bien en su presencia, ¿verdad? Y aparte de todo ello, es que lo más importante para mí, y muchas veces le digo al Señor, Señor, es que te amo porque tú me has amado primero y porque me gusta tus mandamientos. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Amén. ¿Quién dice, ay, es que no puedo, qué duro? Pero ¿cómo va a ser duro? Pero si te está diciendo, está hablando en contra del pecado. Y si lees los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, simplemente te habla del pecado. Entonces si yo sé que hay gente, cada uno, todos somos débiles, porque cada uno tenemos una debilidad, pero podemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame en esto. Por ahorita fuerte, amén. Ayúdame en esto. ¿Y tú no crees que Dios te va a ayudar? Claro que te ayuda. A todos, ¿verdad? A todo el que le pida. Si tú ves que hay una debilidad por un pecado en concreto, cuando vayas a orar, Señor, líbrame de este pecado, líbrame de esta tentación. Porque no hay mejor cosa que ir delante de la presencia del Señor y ser sincero. Pero luego después también, cuando el diablo traiga la tentación, tú huye. Huye, no te quedes ahí, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y vas a ver el alivio. Bien, aquí, ¿qué es lo que ocurre a Salomón? Pues bueno, que el hombre, aparte de que él quería hacer la paz por él mismo, pero aparte tenía un problema. El hombre, pues, le gustaban las mujeres. Pero en el Antiguo Testamento podía tener cuantas mujeres quisiera. Siempre y cuando, porque la ley te daba una ordenanza que decía que para tener varias mujeres, pues a cada una, o sea, imagínate, Dios mío de mi vida, el dinero que ganabas, que Salomón tenía que gastar, porque tenía que tener a cada mujer en una casa. Padre, si ocurriera en esta época, por ti conmigo lo quemaban vivo. Con tanta cosa que hay, hombre, la verdad que es exagerado, ¿no? Pero la Biblia, en el Antiguo Testamento permitía, pero tenía que tener unas ciertas condiciones. Y yo creo que Salomón en esto cumplió, en que él tenía que tener un lugar para cada mujer, ¿verdad? Pero esto no era el pecado de Salomón, sino el pecado era que él no miró la condición de estas mujeres, que eran mujeres paganas, que adoraban a dioses paganos, que los dioses que están mencionando aquí, hermanos, que hemos leído, eran dioses que les hacían sacrificios donde quemaban a los hijos. Hermano, terrible. El pecado trae unas consecuencias muy graves. Quiero que sepas que debido a esto, Dios castiga que ya no va a estar más sobre las 12 tribus. Va a reinar sobre los que siguen a Salomón, no van a reinar sobre las 12 tribus, sino solamente sobre una. Y luego después Benjamín se fue con ellos también. No, Benjamín y Leví, parte. Pero el mal espiritual, y quiero que lo escuches esto bien, el mal espiritual que trajo Salomón no es solamente para su reino y el siguiente, sino que arrastra hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Porque, y además hay historias que te lo cuentan, ahí es cuando comienza parte del judaísmo. El judaísmo tiene parte de esoterismo, de brujería. Parte de brujería y parte de adorar al Señor. Sí, adoran al Dios de Israel. Por eso, es decir, orar con un judío no tengo problema porque sé que solamente ora al Dios de Israel.
Pero luego, en las cosas colaterales que tienen, bueno, pues no todos, pero sí la mayoría, sobre todo los que utilizan la cábala, te das cuenta que tiene esoterismo. Y haciendo estudios, hay muchos en libros de historia que te explican que todo eso viene desde el mismo Salomón. Porque en las tribus de Israel que se apartan, que con Jeroboam y hacen la división, se llevaron consigo todo lo aprendido en la época de Salomón. Porque siguieron adorando a todos estos dioses que menciona aquí, la casa de Israel, cuando se apartó, lo siguió haciendo. Increíble, ¿verdad? El mal, ¿por qué? Porque Salomón era un hombre de influencia, Dios le había dado sabiduría. Lo dice la palabra del Señor, que no hubo hombre más sabio que él. ¿Por ir tan fuerte amén? Lo dice la palabra. Pero al apartarse, ¿qué es lo que sucede? Se va detrás de todos estos dioses y claro, pues los demás que están ahí piensan, bueno, pues si este es el hombre que Dios ha levantado, pues vamos a seguirle. Y le siguieron en todo. Hubo muy poca gente que realmente no le siguió, pero le siguió también en todo lo malo. Tuvieron que pasar varias generaciones hasta que vino, por ejemplo, Asa, que fue la tercera o cuarta generación, que comenzaron los de Judá a caminar bien. Los de Israel no se enderezaron jamás. Siguieron con la misma práctica que habían aprendido de Salomón. Y cuando lees en Segunda de Reyes, capítulo 17, puedes leerlo en la casa, que dice que Dios los quitó de su presencia a la casa de Israel. Bueno, pues si te fijas, todos esos pecados eran exactamente los mismos que los de Judá. Literalmente copiado. La única diferencia es que Judá, después que se va al exilio, se arrepiente. La casa de Israel no, pero eran los mismos pecados. Y todo eso proviene desde Salomón. Quiero que entiendamos una cosa, hermano. La influencia que tú y yo podemos tener, primero en nuestra casa, es muy fuerte. Y aunque tus hijos, a lo mejor tú veas que, bueno, pues que no, que se apartan, que van aquí, que van allá, pero te voy a decir una cosa, si tú como padre o madre andas bien, tu hijo jamás va a olvidar eso. Porque es promesa también de Dios. Grita un fuerte amén. No lo va a olvidar, aunque se aparte. Y ese redarguir, al final Dios trabajará con ellos y todos los que están perdidos vendrán al camino del Señor. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Grita un fuerte, gloria a Dios. Así que la influencia, ¿verdad?, es muy importante. También la influencia no solamente en tu casa, también en el trabajo, donde quiera que vayas. Si tú tienes un comportamiento cristiano, la influencia es tuya. Aunque te digan loco, aunque te digan tú eres un fanático religioso, no importa lo que te digan. Tú sigue fiel, sé firme en las cosas del Señor. Y esa gente al final dirá de ti, te dirá, bueno, este es un loco fanático, dirá lo que tú quieras, pero quedará el testimonio grabado en su corazón. Amén. Gloria al Señor. Así que es muy importante. Bien, gracias a Dios que Salomón, como vemos en Eclesiastés, al final volvió, ¿verdad? Pero el castigo, aunque volvió y Dios lo perdonó, el castigo, sin embargo, no fue levantado. Le dijo, por amor a David tu padre, no voy a hacer esto, la división del reino en tus días, sino que lo voy a hacer en los días de tu hijo. Y a pesar de que él volvió, no le quitó el castigo. Porque pudo decir, bueno, porque está en Eclesiastés, vuelva a Dios, en fin, hace un llamado. Pero sin embargo a él no le dice, por cuanto has vuelto, voy a levantar el castigo que había dicho que iba a dividir el reino. No lo hizo, porque el mal que hizo jamás se fue de Israel. Por eso nosotros también, hermano, yo siempre he tenido temor, y si he metido la pata le pido perdón a Dios y a todo el mundo que haya metido la pata,
aunque ya a veces no es sabido. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de no hacer daño a nadie, porque a veces el daño que podemos hacer, a veces no se restaura. Señor nos ayude, a mí el primero. Claro que muchas veces podemos hacer cosas sin darnos cuenta y hacer daño a otros sin darnos cuenta. Pero a mí me da miedo. Tengo temor delante del Señor, no quiero hacer daño, pero sé que soy humano y que a veces pues puedo hacerlo. Por eso es muy bueno el examinar, el mirarnos, el ver y sobre todo ser capaces de que por no hacer daño al otro es mejor que pierda yo. ¿Me explico? Estás en una discusión, por ejemplo, donde alguien se levanta por los cerros de Úbeda, no tiene la razón, la tengo yo, pero me callo y me voy. ¿Por qué? Porque no quiero causar un problema. Para eso hay que tener capacidad, que a veces no siempre se tiene. Porque la mayoría dice, vamos, es que a mí viene y le doy una que le mando para allá. Señor nos ayude a mí, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es una lucha, ¿verdad?, que tenemos, pero bueno, en alguna ocasión yo he tenido algún enfrentamiento complicado, pero Dios me ha librado. Pero bueno, también aquellas cosas me han servido para aprender. Y te aseguro que ahora será muy difícil que caiga en la trampa de que yo vea aquí una discusión acalorada y que yo me meta, o aunque sea contra mí, que yo rebata. Dios te bendiga, tienes razón, me largo. Da un aplauso al Señor. Es lo mejor que se puede hacer. Y a su nombre me da paz. Te lo digo de verdad, me da paz, me da tranquilidad. Que me digan lo que quieran, no me importa. Lo importante es mi conciencia con el Señor. Y en esa actitud, hermanos, tenemos que mantener. Por último, voy a hablar brevemente, tenía aquí alguna cosa más, pero no me va a dar tiempo. De Salomón le pasó lo mismo, ¿verdad? Y Salomón tenía que cumplir un trabajo como juez de Israel, la venganza sobre los enemigos. ¿Saben que cuando Dios manda algo, se cumple, sí o no? Excepto si yo soy un metepatas y meto la pata. Entonces llega un momento que Dios no me puede utilizar como Él quiere y es un problema. Entonces Salomón no cumplió. ¿Cómo? Pastor. Sansón, perdón. ¿Y quién he dicho? Salomón. Como estoy con Salomón ya se me va la olla. Y a su nombre. Pero bueno, los dos son parecidos, ¿verdad? Sansón no cumplió con lo que Dios demandaba de él. O sea, cumplió, pero de una manera muy, muy rara. De una manera que Dios no quería. ¿Cuántos saben que Dios tiene plan con tu vida y con la mía? ¿Puedes dar fuerte amén? Ahora, Dios no te obliga a decirte, oye, o lo haces o te doy un hachazo. Porque Dios no es así. Dios quiere que tú y yo hagamos las cosas voluntariamente y con amor. Entonces lo que pasa es, sí, Salomón quería, en fin, ejerció de juez hasta donde pudo, pero también el hombre pues se fue con las filisteas y Dalila le cortó la melena, ¿verdad? Y terminó de una manera que es terrible. Le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. Le pusieron como si fuera un borrico, un burro, en el molino, a empujar. Pero ¿cuántos saben que Dios es fiel? Y hay una cosa que me llama la atención, que dice la Biblia, que cuando, iba a decir otra vez Salomón, es que claro,
Y Sansón, pues hay una cosa impresionante que dice la Biblia, que cuando Sansón estaba empujando en el molino, dice, y le creció el pelo. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando él había nacido, dedicado para el Señor, y la fuerza le abandonó, mientras que él, claro, como incumplió y le fue cortado el cabello, pues mientras no tenga el cabello, cuando le creció, entonces la promesa de Dios volvió a él, no por él, porque él había pecado gravemente, sino por la fidelidad de Dios. Así que Dios no quería que acabara de esa manera, lo sacaron para guasearse de él, para reírse de él, y aunque Salomón se apartó, ocurrió cosas tremendas, ¿verdad? Cuando lo cazan, los filisteos comenzaron a alabar a Dagón, a su dios. Comenzaron a alegrarse y a danzar, dice la palabra del Señor, y entonces en uno de esos días que estaban en el templo de Dagón, pues en un templo grande, y entonces, y había mucha gente, lo sacan para reírse de él. Pero en realidad no era para reírse de él, era para reírse de Dios. Pero claro, Sansón había, con una quijada, mató a 1000 hombres, en fin, había hecho cosas que era imposible hacerlas si Dios no estaba con él. Entonces ellos dijeron, no, es nuestro Dios Dagón que ha vencido a su Dios. Y entonces, aún estando mal, Sansón le pidió a Dios que le diera su fuerza, pidió a un niño que le acompañara a donde estaban las columnas del edificio, ¿verdad? Empujó, Dios le devolvió la fuerza, porque la promesa de Dios era que mientras fuera nazareo, Dios estaría con él, y destruyó, mató él murió y dijo, muera yo con los filisteos, 3000 filisteos. Alabados al nombre del Señor. Dar un aplauso a Cristo. Dar un aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. Así quiero decir, hermanos, que tenemos que cuidarnos mucho. Por tan fuerte, amén. No permitas que, porque sabe una cosa, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por tan fuerte, amén. Si hay un pecado esporádico que tú y yo podamos cometer, inmediatamente le pides perdón a Dios. El perdón es inmediato. Grita fuerte amén. Entonces lo que haces es que en el nombre de Cristo le cierras la puerta a Satanás. En el momento que tú pides perdón de corazón, le cierras la puerta al diablo. Pero cuando hay un pecado continuado, entonces ahí es un agujero por donde el enemigo entra, y eso hay que taparlo, ¿verdad? Hay que taparlo. ¿Y cómo se tapa? Pidiendo perdón y esforzándote para no volver a cometerlo. ¿Por tan fuerte amén? Yo sé que Cristo ha cambiado nuestra vida. ¿A cuántos les ha cambiado Cristo la vida? Pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo, y mientras, bueno, ya te diré luego los músicos que suban. Suponte que una persona maldicente. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que no podemos maldecir? No podemos maldecir, hay que bendecir. Y aún al que te maldiga le dices, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Porque si uno va a pedir a Dios perdón y Dios te perdona, pero claro, luego al otro día haces lo mismo, o mientes, o alguien te hace algo y tienes un genio que no puede aguantar nadie a tu lado. Bueno, pídele a Dios control, porque Dios te va a dar control. Yo estoy seguro que Dios te puede dar control, porque Dios me lo ha dado a mí. Pero para que Dios me siga dando control, tengo que estar en orden, tengo que leer su palabra, tengo que estar en comunión. Ahorita un fuerte amén. Así que esto es muy importante, hermano, es muy precioso de que pasen los años y que aunque hayamos cometido nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados, pero que sigamos siendo fiel al Señor. Te da paz y descanso.
y a mi edad, que soy todavía un chaval, a que soy un chaval. A todo lo que he dicho que sí, les invitaré un café luego. Pero recapacita uno sobre lo que ha hecho en la vida, ¿verdad? Y bueno, yo sé que, a ver, yo le digo, Señor, es que la paz está en ti, porque tú has sido el que me has perdonado, tú has sido que... Pero bueno, por lo menos puedo decir, Señor, que aunque no lo he conseguido, pero sí que he hecho un esfuerzo.